Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno muchachos, este es un video sobre integración por partes. Voy a explicar de forma teórica qué es integración por partes, de dónde viene y más o menos dar consejos y cosas por el estilo. No sé si me entiendan. Antes de empezar de hacer ejercicios, ¿vale? Es importante pues entender cuál es el trasfondo de esta técnica de integración antes de empezar a hacer ejercicios. Hay que entender cómo se usa, ¿vale? Entonces, ¿qué es integración por partes? Pues como ya dije, es una técnica de integración que viene de la regla del producto de derivadas que vimos en cálculo diferencial. Entonces recordemos pues esa regla de derivadas, la regla del producto. Entonces, ¿qué es? Recordemos que esto es algo muy sencillo. La derivada de f de x por g de x, ¿qué es? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo aplico integrales en esta ecuación? Pues vamos a ver. Entonces, integro al lado izquierdo e integro al lado derecho. Integral con derivadas se cancela. Entonces me va a quedar de este lado solamente f de x por g de x. Y del otro lado pues me va a quedar la integral de f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x, ¿no? Y ahora pues no quiero tener dos integrales de un mismo lado, sino quiero despejar una. Entonces voy a despejar esta integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pasar esta otra al otro lado a restar, ¿no? Es decir, que me queda en realidad que la integral de f de x por g' de x es igual a f de x por g de x, ¿verdad? Menos la integral que pasamos, menos la integral de f' de x por g de x. Finalmente, pues esta es la fórmula que aparece en los libros y pues en internet sobre integración por partes. Bueno, a veces es un poquito engorroso escribir f de x y g de x y queremos ser más prácticos. Entonces también otra forma muy usual de encontrarla es simplemente cambiar f de x y g de x por dos letras, que generalmente es u y v. Es decir que u es igual a f de x y v es igual a g de x. Y pues lo que yo puedo hacer es derivarlas. Y pues, ¿qué me quedaría? Que du es igual a f', por decirlo así, y que db es como mi g'. Es decir, que puedo reemplazar estas cuatro en esta ecuación y pues me va a quedar algo mucho más chiquito y más compacto y pues obviamente más fácil de recordar. Es decir, que me queda en realidad que la integral de u de b, perdón, es una u de b, es igual a u por b menos la integral de v de u. Y bueno, también existe otro truco para memorizar en integración por partes, que es lo de la vaca, que es muy común entre los estudiantes. ¿Qué dicen? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Pues es una memotecnia, ahí depende de cómo prefieran memorizarse, pues integración por partes. En mi caso, pues yo recomiendo esta, pero igualmente también esta es igual de válida, como ustedes quieran. La idea es que pues sea la forma que les quede más cómoda para el parcial y para realizar ejercicios, ¿no? Entonces, integración por partes, pues es una técnica de integración que
no me resuelve de forma directa la integral. ¿Qué es lo que hace integración por partes? Lo que hace es que me simplifica la integral a una integral más fácil de hacer. Es decir, que me pasa de algo muy difícil a algo más fácil. ¿Listo? Eso es algo muy común en los ejercicios de integración por partes. ¿Listo? Es decir, que si ustedes aplican integración por partes y ustedes pues dejan una respuesta de este sentido, pues está mal. ¿Por qué? Porque aún sigo teniendo otra integral que no he resuelto, ¿listo? Es decir, que mi respuesta final no debe tener una integral por ningún lado, solo debe estar en términos de funciones, ¿listo? O pues si es una integral definida, pues en números, pero no puede aparecer ninguna integral por ningún sitio. Y pues muchas de las veces no solamente se aplica una vez esta ecuación, sino que se utiliza varias veces. Es decir, que puedo hacer integración por partes dentro de integración por partes y así. O sea, una especie de concatenación. ¿Listo? Obviamente, pues eso ocurre en ejercicios más difíciles. Pues vamos a empezar por lo más fácil. Y pues a medida que se va aumentando el nivel, pues habrá que utilizar más integración por partes. ¿Vale? Lo segundo, que también otro problema que tiene integración por partes, que le cuesta mucho a los estudiantes, es identificar quién es F y quién es G. ¿Listo? Hay otra memotecnia eh, que también es muy común, que es hilate. ¿Listo? ¿Y cómo puedo recordar hilate? Pues más o menos por el latte del café, ¿no? ¿Listo? Hilate, pues es un acrónimo que me dice cada tipo de función, por decirlo así. Entonces, I, ¿qué me dice? De inversas. ¿Listo? L me representa logarítmicas, A me representa algebraicas, T me representa trigonométricas y E me representa exponenciales. ¿Vale? Es decir, que por ejemplo, ejemplos de funciones inversas, pues puede ser, por ejemplo, seno inverso o arco coseno, arco tangente, arco coseno. También están, por ejemplo, las funciones hiperbólicas inversas, arco cotangente hiperbólica, arco tangente hiperbólica, que generalmente no suelen aparecer, pero digamos que son esas funciones raritas de trigonométricas inversas, ¿listo? Después están las logarítmicas, es decir, el ejemplo más común, pues logaritmo natural, y también está, por ejemplo, logaritmos en bases diferentes, logaritmo en base 10, logaritmo en base 3, ¿listo? Después están en la mitad las algebraicas, es decir, todo lo que tenga que ver con polinomios, con raíces, ¿sí? Entonces, raíz de 2 menos x al cuadrado, también pues funciones racionales. Entonces, supongamos que x sobre 1 más x al cuadrado, por dar un ejemplo. Después están las trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, todo lo de razones trigonométricas. Y exponenciales al final, la más común pues e a la x, pero también cosas por el estilo de 2 a la x, 3 a la x, ¿vale? Entonces, y la t me va a decir el orden para elegir a mi u o a mi f de x. Es decir, que si por ejemplo yo tengo una combinación entre una inversa y una exponencial, por dar un ejemplo, y la t pues me diría, escoja como f o como u a la inversa y pues mi g' o mi db, recordemos, pues ¿qué sería? Mi exponencial, ¿no? Es decir, que la t es el que me selecciona quién es mi u o mi f de x, ¿listo? Más o menos, ¿cuál es la lógica de integración por partes? ¿Listo? La idea es que la próxima integral sea más fácil, entonces pues les voy a colocar pues más o menos un ejemplo. Si yo por ejemplo tengo una función, una integral por el estilo entre, por decirlo así, una algebraica, digamos que voy a colocar esto, una algebraica, una inversa, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me está diciendo que yo tengo que derivar una prácticamente, que ¿quién derivo? Pues f de x, y ¿quién integro? Pues g' de x, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la lógica? Que la siguiente integral sea mucho más fácil de resolver.
Entonces, pues, en este caso, ¿cuál sería óptimo? Pues sería, por ejemplo, derivar la inversa. ¿Por qué? Porque si recordamos, por ejemplo, si derivamos, por ejemplo, arco coseno o arco seno, pues, ¿qué me resulta? Una algebraica, ¿no? Es decir, que si yo derivo, pues, la inversa, pues entonces me va a quedar algo en términos algebraicos, por decirlo así. Y pues digamos que la otra función que era algebraica, pues al integrar algo algebraico, pues me va a dar algo algebraico, ¿no? Es decir, que digamos que pasé de algo difícil a algo mucho más fácil porque algebraico con algebraico como que se llevan bien y pues al integrarlo, pues es mucho más fácil. Esa es la lógica de más o menos de integración por partes. Por ejemplo, lo mismo ocurre con logaritmos. ¿Qué pasa cuando yo derivo el logaritmo natural? Pues entonces me queda uno sobre x y uno sobre x es algo algebraico. Y si por ejemplo yo tengo algo algebraico también, en este caso pues algebraico con algebraico se lleva bien. Pongamos un ejemplo con trigonométrico y con, por ejemplo, algebraico, ¿no? Entonces si por ejemplo yo tengo una integral con algo algebraico, con una función algebraica y con una función trigonométrica, entonces ¿qué va a ocurrir? Si yo por ejemplo lo escojo como mi f a lo trigonométrico, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, seno de x al derivarlo me da coseno de x, algo que sigue siendo trigonométrico. Es decir, que técnicamente sí cambió, porque pasamos de seno a coseno, pero sigo siendo algo trigonométrico y digamos que en términos prácticos no simplifique nada, solo pasé de seno a coseno, algo trigonométrico a algo trigonométrico. Y pues, en este caso yo hubiera elegido integrar a lo algebraico, es decir, que complico un poquito más lo algebraico, es decir, que no simplifique la expresión, no pase algo más fácil. Mientras que si yo escojo a mi f como algo algebraico, al derivarlo, pues voy a bajar de grado, ¿verdad? Porque al derivarlo, pues bajo un grado. Y pues al integrar algo trigonométrico, por ejemplo, como seno, pues entonces me queda como menos coseno. Listo, agregué un signo, pero digamos que, ¿qué pasa? Pues simplifiqué lo algebraico, es decir, que yo tengo algo algebraico más fácil, por decirlo así, y sigo teniendo algo trigonométrico. Pero digamos que esta integral es mucho más amigable que esta. ¿Listo? Más o menos ese es el tipo de lógica de integración por partes. Yo que recomendaría de que utilizaran, por ejemplo, ese tipo de lógica, pero al principio puede ser difícil. Por lo tanto, yo recomiendo que, por ejemplo, utilicen la memotecnia de la vaca. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y también, pues, esta memotecnia de dilates, de quién es mi f de x y quién es mi g' de x. ¿Listo? Entonces, pues eso es todo, muchachos. Y pues ya en el siguiente video pues vamos a hacer ejercicios sobre integración por partes. Gracias.